La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a oír ahora una nota que hiciéramos a Leonardo Boff cuando pasó por aquí, el teólogo y defensor de los derechos humanos, el brasilero Leonardo Boff. Oímos la nota. Estamos en una edición especial de La máquina de pensar. Para mí es un honor que haya accedido a recibirnos Leonardo Boff, pensador, filósofo, fundador de la teología de la liberación, y que ayer recibió el Premio Internacional Mario Benedetti a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Sé que incluso hubo una torta de cumpleaños. Sí, porque ayer cumplí 79 años, es decir, ya voy a los 80, que es la cumbre de la vida. Y para mí fue un honor recibir ese premio porque conocí ya Mario Benedetti, sea por lectura, sea personalmente. Estuvimos juntos una vez en Madrid, y una larga charla, y ahí me impacté mucho con la coincidencia de visiones que teníamos sobre derechos humanos, sobre la lucha por la liberación, la importancia del pueblo y la poesía que tiene que ser comprendida por el pueblo y que asume los temas de lo cotidiano y que puede ser entendida por todos y no solamente por las élites. Y charlamos muchas cosas, pero lo que más me impactó fue que él decía: quizá una cosa que yo puedo orgullarme es la coherencia de toda mi vida. Nunca cambié de lado, siempre seguí. Y segundo, que para mí el Dios verdadero es la conciencia frente a la cual tengo que ser responsable. Soy un ateo, pero un ateo diferente. ¿Sabes que él dijo en la década de 60, en un discurso, donde se discutía el tema de si la poesía tenía que, y la literatura, digamos, ser accesible al pueblo, ¿no? El tema de si tenía que bajar o no, y él decía que la poesía no tenía que bajar de nivel, el que tenía que subir era el pueblo. Sí. Sí, pero lo importante que si uno mira la poesía y las novelas, prácticamente todos los temas de la existencia humana, del amor, de la tristeza, de la decepción, de la solidaridad, que era muy importante para él, y el amor como una dimensión de lo profundo humano, y está todo presente ahí. Y hay dos poemas que yo leí ayer en mi charla sobre si Dios fuera mujer, que ahí se revela su dimensión más sensible, que es, puede decirse ateo, pero tiene la dimensión del ánima. La dimensión del ánima significa sensible a la dimensión del misterio, del otro lado de la vida, de la dimensión de lo sagrado. Y eso lo pone él en forma de lo femenino. Entonces es una persona cuyos temas vienen desde el pueblo, porque él tiene una raíz popular, viene del infierno de la vida, porque ha sufrido mucho. Y ha transformado eso en poesía. Eso es lo grande de hacer conexiones nuevas, de lo cotidiano hacerse extraordinario, permaneciendo cotidiano, en el sentido que puede ser entendido por los demás. Entonces eso es un poco también una de las funciones de la poesía, descubrir en lo cotidiano lo extraordinario, el milagro que aparece, ¿no? Yo creo que él ha conseguido eso, pero lo ha conseguido de una manera natural. No es que lo ha inventado. Correcto, sí. No era una estrategia, digamos. No era una estrategia. Le viene porque es un poeta. Un poeta siente esto y sabe decirlo. Y por eso que lo aprecio mucho. Incluso las novelas. Hay novelas y cuentos también. Cuentos muy interesantes. Le costaba mucho hacer los cuentos, más que las poesías, porque es cada palabra cuenta. Y La Tregua entonces es una novela bellísima, porque ahí aparece toda la dimensión de la relación hombre-mujer y del amor también, y el vacío de la vida y toda esa lucha por
conquistar un sentido profundo. Es un texto que ya tiene 148 ediciones. Eso no es poco, es decir. Sí, algo dice, ¿no? De que llega la gente de lugares tan diferentes, de países tan distintos, ¿no? De alguna forma le llega al corazón a gente que tiene otra cultura. Pero mencionaste ahora, para hablar de Benedetti, y quería preguntarte esto, mencionaste que él de alguna forma, al decir si Dios era mujer, está planteando el tema del ánima. Y el ánima, porque estuve viendo ahí en Wikipedia que estuviste en tu momento, hace muchos años, en la edición completa de las obras de Carl Gustav Jung, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos del ánima, estamos hablando de Jung, ¿no? Estamos hablando de Jung, que cada uno tiene un ánima que nos va guiando de alguna forma, que es nuestro opuesto. Sí, yo articulé toda la traducción de la obra de Jung. Me hice amigo de la familia. Ah, ¿de Jung también? ¿De la familia de Jung? Sí, de la familia porque Jung. Vos hablas mucho alemán, tío. Y Jung, una de las categorías básicas de su construcción psicológica es la dimensión del animus y del ánima, que está en cada persona. En cada mujer hay la dimensión de lo masculino, el animus, que es la dimensión más de inteligencia, de trabajo, de abrir caminos. Y hay la dimensión del ánima, que es la dimensión de la sensibilidad, de captar el mensaje, lo profundo de las cosas. Y cada uno tiene las dos. Evidentemente la mujer tiene con más densidad la ánima, por eso es más mística, más sensible a captar señales y mensajes. El hombre es más agresivo, más de trabajo, más de mundo, más ánimos. Entonces yo veo que Mario Benedetti tenía mucho del ánima, capacidad de captar mensaje en las cosas sencillas, hablar en lo profundo de las personas. Y eso es lo grande de él. Claro. Y por eso le admiré los dos poemas que hablan de Dios Madre. Eso no es por azar, sino viene de lo profundo de él. Sí. Cuando él plantea si Dios fuera mujer, ¿no? Ahí está planteando el tema del ánima en ese sentido, ¿no? De la capacidad que tenemos todos, algunos menos, algunos más desarrolladas, de poder ver o atisbar en las dimensiones ocultas o profundas que hay, ¿no? Y la cercanía que van más allá del lenguaje, digamos. Exactamente. ¿No? Ahora, también encontré en Wikipedia una frase, ya que me mencionás a Benedetti como que él decía que su suprema, digamos, juez es la conciencia. Hay una frase tuya que me gustaría compartir con los amigos de La Máquina de Pensar, porque es muy densa. Dice así, el ser humano, además de poseer una exterioridad, que es un cuerpo, ¿no? Sí. Y de tener una interioridad, que es la psiquis, ¿no? Tiene también una profundidad, que sería el espíritu. El espíritu es aquel momento, el espíritu es un momento, dice Leonardo Boff, de la conciencia por el que cada uno se capta a sí mismo como parte de un todo, y se pregunta por el sentido de la vida y de su lugar en el conjunto de los seres. Sí. Esta es la visión que la nueva cosmología, los grandes cosmólogos como Stephen Hawking, Brian Swift, Doyle y grandes, que intentan poner el espíritu dentro del proceso de la evolución. Porque las religiones dicen la evolución muy bien, pero el espíritu Dios lo infunde. Aquí no. El espíritu está dentro de ese proceso, está antes en el mundo, porque está en el mundo, está en nosotros, que somos parte del mundo. Y en nosotros aparece en el momento cuando nos damos cuenta de la autoconciencia, conciencia de uno mismo, y que no está solo, que está dentro de una realidad mucho más grande y que es capaz de entablar, de establecer relaciones con esa realidad y también sospechar que por detrás de todo eso hay una fuerza misteriosa, amorosa, que tiene 1000 nombres, que puede ser Shiva, Tao, Javé, Dios para nosotros. Y eso yo creo que la conciencia capta y aparece en nosotros como la consejera que nunca nos abandona. Uno nunca puede esconderse de la conciencia porque ella la acompaña siempre. Entonces yo creo que la manera de manifestarse en el ser humano esa presencia misteriosa
es la conciencia. En un momento, en la conciencia en el momento en que ellas... El momento es un momento permanente, Ajá. pero es parte de esa realidad y por eso emerge, irrumpe en nosotros como autoconciencia dentro de un todo que es más grande que nosotros. Y ese todo en el fondo es otro nombre para Dios. Es otro número. Ahora, Stephen Hawking, por ejemplo, niega a Dios, hace todo ese desarrollo, digamos, de la cosmología, pero él, digamos, dice que no existe como una inteligencia aparte. Sí, pero un teólogo, para ser un buen teólogo, tiene que ser ateo de muchas cosas. Ateo de muchas cosas. Sí, porque nadie ha visto Dios. Sí. Entonces tenemos solo imágenes de Dios. Cuando uno nega a Dios, generalmente nega imágenes de Dios, que un teólogo serio va a negar también. Claro. La última palabra... Construcciones de las religiones anteriores. Sí, y de la conciencia no es que proyectamos, que no encontramos nombres, entonces decimos mil cosas. Yo creo que Einstein captó eso. Dice, la persona que no capta el misterio es un ciego. Y ese misterio es la fascinación del científico, del universo también. Sí, una vez hablando con un amigo que es sociólogo, él me decía que con respecto a la gente que es muy racionalista y que cree que puede explicarlo todo con la razón, me decía que a los racionalistas les cuesta convivir con el misterio. Pero él decía, yo soy racionalista, pero convivo con el misterio. Sí. Acepto que hay un misterio, que no lo voy a poder definir, pero yo soy racionalista para este lado. No, yo creo que lo más racional de la razón es conocer su propio límite. Claro. Y el límite es el misterio. Claro. Y lo acepta en el sentido de decir, la razón no es todo. Y la fuerza que permite la razón pensar no puede ser pensada. Y exactamente ese es el misterio. Sí. Y acoger eso yo creo que es un acto de racionalidad. No es negar eso. Entonces, uno que niega el misterio hace la razón una especie de Dios infinito, y no es. Si miramos el mundo de hoy, es mucho más irracional que racional, porque ha creado una máquina de muerte que puede autodestruirse. Esa es la suma irracionalidad. Pero lo más racional es eso, volverse al otro, capaz de aceptarlo, perdonarlo, acogerlo y establecer una comunión con el otro, que sea el otro persona, el otro universo, el otro desconocido. Esa capacidad de salir de sí, yo creo que es el amor del ser humano. Es la empatía también, ¿no? Empatía, simpatía. Y en el fondo se trata de la razón cordial, la razón sensible. A través del corazón cordial. Sí. Porque tenemos en el fondo tres inteligencias. La inteligencia intelectual, que la estamos utilizando ahora. La inteligencia cordial, que es sentir el otro, la empatía, el amor. La inteligencia espiritual, que capta el sentido del mundo, que se pregunta, ¿quién mantiene todo ese universo en pie? ¿Dónde vengo yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué significa mi vida? Eso para mí es la inteligencia espiritual, que vive de valores no materiales, no tangibles, que es amor, solidaridad, perdón, capacidad de convivir con lo diferente. Para mí eso es el espíritu y eso es la dimensión, digamos, más profunda del ser humano. Aquí había un filósofo, Arturo Ardao, uruguayo, que él escribió en un momento que cuando se habla de inteligencia artificial, que serían los robots, la computadora, él decía que estaba mal empleado el término, porque la computación, la informática, es razón artificial, decía. Porque la razón, él decía que podía ser como una luz fría y que ilumina, ¿no? Y la inteligencia era como una llama, ¿no? Que es cálida, porque la inteligencia tiene razón, pero tiene intuición, tiene sensibilidad, tiene otros componentes. No, eso es clásica, la distinción que ya los griegos y los clásicos medievales hacían entre la razón,
que es muy lógica, muy lineal, y la inteligencia, que es la parte más alta, que es la intuición, que capta la totalidad, que intuye el misterio y se rinde a él en el sentido de aceptarlo. Entonces el ser humano vive lo profundo del ser humano es su dimensión no racional, porque la racionalidad está en las cosas, incluso animales tienen cierta racionalidad, pero espiritualidad, el espíritu, la inteligencia, intus legere, leer dentro de las cosas, lo que está escondido. Eso es típico del ser humano y eso no se puede reproducir, porque cada uno tiene su manera de vivir esto. Y eso sería, por ejemplo, lo que Jung le llamaba, pregunto, ¿no? Porque no sé, las sincronías, o sea, la idea de que no ocurran las cosas por casualidad, cuando nos pasan constantemente, digamos, cosas que la inteligencia dice, ¿y esto cómo ocurrió? Sí, Jung tenía esa sensibilidad de que las cosas no son casuales. La sincronicidad significa que todo tiene que ver con todo, en todo momento, en todas las circunstancias. Es lo mismo que la física cuantística dice. Y Jung lo ha traducido eso en forma psicológica, que las cosas que vienen en el mar ahí, una concha o un pedazo de palo, no están por azar, tienen su lugar en la totalidad. Y es propio del espíritu humano interrogarse cuál mensaje que se esconde en eso. Y es en todos los momentos de la vida, con tal que la vida es un continuo de preguntarse, descubrir dimensiones, hacer conexiones y hacer invenciones, hasta darse cuenta de su arquetipo más fundamental, cuál es el llamado más profundo mío, que tengo que realizarlo y ser fiel a él. Eso es un reto que nos atraviesa por toda la vida. Y cuando se habla yo estaba escuchando y me acordaba de Borges, cuando dice que todo el mundo es como un libro, que hay que leerlo y que también somos leídos por él. No, sí, yo creo que leer es siempre releer. Y comprender es siempre aprender. Entonces, efectivamente, la metáfora es perfecta, porque cada uno lee el libro con los ojos que tiene. Exacto. Y se hace coautor. Exacto. Por eso hay que dialogar con los autores. Y decían ya los antiguos, haben sua fata libelli, los libros tienen su destino. Sí. Van por el mundo, uno no sabe el camino que hace. Yo escribí un pequeño librito que es uno de los más leídos, Los Sacramentos de la Vida. Muchos protestantes que no creen en sacramentos, solamente el bautismo, Eucaristía, leyendo ese libro se han convertido, si no, el mundo es sacramental, lleno de señales, lleno de sacramentos. Y me han escrito, ahora estoy enseñando esto, que no hay que quedarse solamente en dos. Entonces, una de la isla del Atlántico, del Atlántico Norte, más allá de Noruega, una pastora de una isla me escribe, ese libro ya lo sé casi de memoria, de tanto leerlo, enseñarlo a los niños. Entonces uno no sabe, uno escribe su libro, pero no sabe el destino que tiene. Sí, me decía una vez un editor que no se sabe, los libros tienen pies, caminan y no se sabe hasta dónde van a parar, van caminando. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Y cómo es Leonardo Boff? Porque una de las cosas que decía Jung, ¿no?, es que uno es de una forma hasta los 40 años, más o menos, hasta la mitad de la vida. Sí. Aquel que fue introvertido llega a la mitad de la vida, hace una crisis y después se convierte en extrovertido y viceversa, digamos, como que uno tiene esas dos mitades y van emergiendo. ¿Cómo es Boff ahora, Leonardo Boff? ¿Es diferente al hombre que era antes de 40 años? Sí, yo me siento, digamos, cada vez más meditativo, yo diría, porque ya tiene distancia para mirar el pasado, lo que ocurrió, lo que se pasó, y también darse cuenta, y es un poco, yo creo, el honor de la conciencia, una fidelidad, una coherencia de la vida, que eso me impactó mucho también en Mario Benedetti, que fue coherente desde el principio.
y uno se da cuenta que, digo, caramba, yo nunca cambié de lado, siempre estuve al lado de la justicia, de los pobres, liberación, fui perseguido, fui juzgado por el Vaticano, tuve que sentarme en la silla de Galileo Galilei y todo eso. En la silla Galileo Galilei, la de la Inquisición allá en Roma. En Roma. ¿En serio? Sí, donde estaba Galileo Galilei, Giordano Bruno, sentado. Hice reverencia a la silla, el cardenal se puso furioso, cardenal Ratzinger, que después sí, que fue papa, sí, fue sí. Papa, que era amigo mío, profesor mío, y me castigó ahí. De la Congregación de la Fe dirigía, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahora me hago más meditativo, con referencia al pasado, y curioso con referencia al futuro. Digo, ¿qué vendrá? Y uno se pone un poco en las manos de Dios, en el sentido de que la muerte es una especie de invención de la vida, para que la vida pueda continuar más adelante. Entonces hay una desdramatización de la muerte y una especie de entrega, y sentir eso como una especie de llamado de Dios. Dios llama a uno cuando muere para decir, venga a la casa que te he preparado desde toda la eternidad. Y Dios es misericordia, no conoce condenaciones eternas. Entonces, a mí cuando estoy en una situación así, digamos, terminal, quiero que me diga al oído la palabra de San Juan: si tu corazón te acusa, sepa que Dios es más grande que tu corazón. Significa, no hay que temer. La misericordia es más grande, Dios es más amplio. Entonces uno va más tranquilo en la vida, más meditativo, pero con una cierta decepción, porque hemos luchado 50, más de 60 años por la liberación, por los pobres, y toda la situación del mundo se ha empeorado. Más pobres, más agresión a la naturaleza, más violencia en el mundo, más deshumanidad, menos solidaridad. Digo, caramba, luchamos tanto y tenemos ahora que esperar y aceptar todo eso, ¿no? Es duro. A veces también la ciencia, ¿no? Cae en cierta idea de que como fue, será, digamos, ¿no? Que nosotros seguimos una línea, y realmente si la humanidad sigue esta línea, digamos, en la cual estamos embarcados todos, con el desastre ecológico, en fin, con la industrialización, con el saqueo que hay constante de las reservas, uno diría, bueno, la humanidad tiene los días contados, pero en realidad la humanidad nunca va en línea recta, ¿no? No. Pega saltos, hace grandes crisis, sí. ¿no? Parece que se va a terminar todo, después aparece algo que nadie esperaba. Sí, yo creo en ese salto cuántico, que es acumulación de energía, porque en todas las partes del mundo hay personas que resisten, que cuidan de la naturaleza, del agua, del aire, y que eso va creando una energía, porque todo es energía, materia no existe, materia es energía altamente condensada. Entonces, en la medida que las personas entran en esa conciencia nueva, empiezan a tener comportamientos diferentes, más amigos de la vida, del otro, se va formulando una ola del bien, que será un tsunami, que de repente cambia el nivel de conciencia de la humanidad y dice que tontos que éramos, ¿por qué destruíamos así la naturaleza, las aguas, el aire? Y ahí creo que vamos a salvar la casa común, pero será un otro nivel de civilización, mucho más sencilla, una economía de lo suficiente, de lo decente para todos, también para la naturaleza, no solamente para nosotros, y todos se sentirán en la casa común, porque ahora no tenemos, es una categoría la casa común. Estamos en el tiempo de los países, Uruguay, Brasil. Ah, claro, sí. Entonces hay que construir la tierra, como decía Teilhard de Chardin. Y yo creo que el cambio de conciencia, ahí será un salto, como tú decías, un salto de calidad que viene de la acumulación de energía, de pequeñas energías que van creando una ola hasta que se cambie de verdad. Eso yo creo,
y está dentro de la lógica de la evolución, que la evolución no es rectilínea, siempre da saltos y con emergencias nuevas. Entonces yo creo que vamos a asistir, tal vez no mi generación, tal vez la tuya, un salto de calidad, donde la humanidad se dará cuenta que tiene que ser racional, tiene que ser humana, tiene que ser amiga de la vida. Y ahí sí, yo creo que será una nueva civilización. Es una especie también de despertar o de salir de la enajenación que a veces nos lleva, a veces no, siempre nos lleva, digamos, el materialismo, el dinero, el afán de lucro. Por más que uno lo critique, uno está inmerso en eso, ¿no? Todos necesitamos dinero y hasta cuánto necesitamos más dinero y, siempre, y cuanto más dinero tenemos, más lo gastamos en esa espiral que estamos ahora. No, yo creo que el gran obstáculo para mí es la cultura del capital, que todos estamos dentro de él. Claro. Que cambiamos el tenis, cambiamos el celular, exacto, estamos en el consumo, pero también hay un tipo de saturación. El ser humano se da cuenta porque él tiene dos hambres: hambre de pan, que se puede saciar, pero hambre de belleza, hambre de comunicación, de amor y de ser amado, eso no se sacia nunca. Entonces yo creo que lentamente vamos a nos dar cuenta que no basta el capital material, importante el capital humano, el capital del corazón, el capital espiritual del ser humano. Y ahí sí seremos más sensibles, más cordiales, más solidarios, y el consumo será un consumo más moderado, más responsable, y será una especie de como yo diría, una moderación compartida con todos. Y eso está dentro de las posibilidades humanas. Pero la fuerza de la cultura de capital nos conquista a cada momento. ¿Usted cree entonces que, digamos, estamos, si lo interpreto bien, está hablando de la cultura, ¿no? Así como ocurrió el gran avance de los griegos en sus momentos, fue porque un desarrollo más que nada cultural, ¿no? Previo, que nadie sabe exactamente cómo lo hicieron los griegos, pero pegaron un salto con respecto a los pueblos que tenían a su alrededor, ¿no? O sea, los griegos pegaron un salto que hasta el día de hoy nos vienen, y que nadie sabe exactamente cómo lo hicieron. Sí se sabe que fue, digamos, a nivel cultural, digamos, de reflexión, de filosofía, lo cual es lo menos material que hay, ¿no? Sí, yo creo que algo el filósofo alemán Jaspers, que habla del tiempo del eje, porque él ha se dado cuenta que hubo un eje en la historia, que en casi todas las culturas hubo un cambio de conciencia. En Grecia con el Logos, en el Oriente con el Tao, en América Central con las grandes culturas, y que nosotros estamos, a mi juicio, en un tiempo del eje del mundo que va a cambiar, y cambia a nivel de totalidad, no solamente en algunos lugares, y curiosamente casi simultáneamente con los profetas, con los filósofos griegos, con los místicos orientales, con la cultura mesoamericana, casi al mismo tiempo se dio ese viraje. En el mismo tiempo contemporáneo, digamos. Tiempo de reloj. ¿Tiempo de reloj de toda la Tierra? De toda la Tierra. Por eso él tiene un libro. Por más que esas culturas estaban totalmente aisladas, no estaban comunicadas. Totalmente aisladas, sin comunicación, que Hegel va a llamar el Weltgeist, el espíritu del mundo. De repente el espíritu del mundo tiene una emergencia en todas las partes, conforme las culturas cambian, pero crea otro nivel de conciencia y otro nivel de civilización. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Yo había oído, pero no a niveles, digamos, de la conciencia, hay algo que se llama la hipótesis Gaia, que es la idea que a nivel de climático y a nivel, digamos, de temperaturas, toda la Tierra es como un solo organismo, ¿no? Y de corrientes del viento y de las corrientes marinas, que todo está, digamos, articulado. Es una hipótesis, la hipótesis Gaia, ¿no? De que es toda una Tierra, pero nunca lo había oído a nivel de la conciencia. No, puedes entrar en Google, Jaspers, Carl Jaspers, que es un libro de él, Die Achsenzeit, el tiempo del eje. Se tornó una palabra casi técnica para entender un poco la historia de la humanidad, como la historia tiene un logos secreto
que la lleva adelante. Los cosmólogos llaman la seta del tiempo, que va siguiendo y que de repente da un salto. Y ahí empieza algo de otro tipo de orden. Son órdenes más complejas, más... Y ahí empiezan eras ecológicas y geológicas diferentes, y al nivel humano niveles de conciencia diferentes, que fundan culturas, valores y otras relaciones. Y lo curioso fue que casi al mismo tiempo, con los profetas en Israel, con los filósofos en griego, se pasó en Israel se descubre la conciencia como algo interior. Sí. Antes era algo de leyes. Los griegos descubren que todo tiene su logos, su sentido, su dirección, y así cada cultura. Entonces, yo creo que estamos en un momento de un viraje grande de la historia de la Tierra. Por eso yo digo, uno puede leerlo como un escenario de tragedia, que vamos al encuentro de lo peor, como un escenario de gran crisis. Y la crisis purifica, crisola, cambia y permite emergencias nuevas. Y tal vez yo creo que estamos en el medio, tal vez no totalmente en el medio, pero estamos cerca al centro de la crisis. Y cuando usted, habla de cosmólogos, ¿se refiere a verlo en totalidad? Porque, digo, esta visión que yo no conocía de distintas civilizaciones, es porque en general nosotros tenemos nuestra información, nuestra cultura partida, ¿no? Sí, encasillada, ¿no? Estudiamos las culturas mesoamericanas, estudiamos a los griegos por otro lado, estudiamos al Antiguo Testamento por otro lado, ¿no? O al Tao allá en China por otro lado, digamos, y así nos pasa constantemente, ¿no? Parece que la única globalización que hay es la de fuera, la del capital, digamos, o la del entretenimiento. Sí, es que no hacemos las conexiones. Importante ver el fenómeno global, digamos ahí la Tierra como un superorganismo vivo, que era una hipótesis, ahora es una teoría, porque en 2002 James Lovelock, que formuló la teoría, la presentó en un gran congreso de 3.000 científicos en Haia, y aceptaron la argumentación. Entonces de hipótesis pasó a teoría científica. En ciencia no hay verdad, hay teoría. Hay teoría. Entonces, hoy ¿Y cuál sería la teoría de esta? No, ese que tú dijiste, que la Tierra efectivamente es un sistema autorregulado y que continuamente produce y reproduce vida, y que hay que cuidarla porque ahora está buscando un otro equilibrio, porque le hemos agredido demasiado. Y eso a nivel, y pertenece a mi juicio, a ese proceso de gran cambio. Correcto, es parte de ese gran cambio, donde la Tierra será involucrada y nosotros como humanidad, como parte, yo diría, nosotros somos la porción de la Tierra que empezó a sentir, pensar, amar. Entonces somos Tierra. Es la visión que los astronautas decían, que desde la Luna no hay separación entre Tierra y humanidad, es una unidad. Entonces, y Atahualpa Yupanqui decía, el hombre es la tierra que anda, la tierra que canta. Sí. Y Ernesto Cardenal decía que también somos estamos construidos nosotros por los minerales que vinieron de las estrellas primitivas. De las estrellas primitivas, claro, exacto. Sí. Tenemos todos, y que cuando nos miramos las estrellas estamos viendo parte de nuestra constitución. Sí, toda nostalgia nuestra, llegar a nuestra cuna donde nacimos, que es en las estrellas. Bueno, y para terminar, una cosa, porque pasamos de lo global y voy a lo más individual, que hay una frase de Benedetti le escribió una frase, una muy breve, una contestación a una famosísima frase de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre decía, el infierno son los otros, ¿no? Y Benedetti escribió, cuando el infierno son los otros, uno mismo no es el paraíso. Yo creo que es una expresión muy sabia, porque el otro es siempre, primero, un reto que nos desafía, aceptarlo rechazarlo o hacer una alianza con él y sentirlo como un igual, como un hermano.
y convivir. Entonces no puede ser el infierno. Y el cielo es exactamente esto, es esa convivencia de todo con todo, no solamente uno con el otro, convivencia con el universo, con todas las cosas que están interretroconectadas. Entonces, para mí el infierno no existe. El infierno es la negación, la posibilidad que el ser humano tiene de cortar conexiones. Él puede hacer eso, pero no lo puede absolutamente, solamente momentáneamente. Puede cortar, digamos, todas esas conexiones y aislarse y fabricar su propio infierno. Sí, pero siempre está conectado, porque respira aire, come, claro, está en la tierra, está junto con los demás. Por más que quiera crear el infierno, es incapaz de crear. Entonces, sí, yo interpretaba lo de Benedetti como diciendo que cuando el infierno son los otros, uno no está tan bien tampoco, uno solo no es el paraíso, digamos. O sea, se refleja en uno también, sí, digamos, esa mala sensación, ¿no? Y que el cielo y el paraíso es eso, de esa comunión de todos con todos, y con el universo. Ese es el paraíso, la gran casa común, donde Dios es el Señor que nos sirve y que nos da la felicidad. Y entonces Leonardo Boff, para terminar esta charla, él sigue creyendo, digamos, en el mismo Dios que creía a los 20 años, ahora ya a las puertas de los 80, con 79 cumplidos hace poquito. Mira, porque, perdón, Unamuno decía una cosa, Miguel de Unamuno, decía que el Dios de él, ¿no? Sí. Era personal, dice, no es el mismo que creía yo a los 12 años y no es el mismo que creía la semana pasada. Él era muy curioso. Tenía una frase que siempre le repito. Sócrates decía, yo sé que no sé nada, yo soy más que Sócrates. Yo no sé que no sé nada. Y soy más. Soy más que Sócrates. No. Es gracioso. Mira, para mí Dios es... escribí incluso uno de los últimos libros míos, que Dios es misterio, no solamente para nosotros, que Dios es misterio para sí mismo. Él mismo nos sabe totalmente, en cada momento lo sabe todo, pero está abierto a... que es una energía, algo que se irradia, que no está cerrado, porque la visión occidental... griega, está abierto a nuevas expresiones, sería. Nuevas expresiones él mismo. Porque la visión occidental, griega, cristiana, es substancialista, Dios, un ente supremo, etc. Y yo digo no, hay que pensarlo con los presocráticos como una energía, como una luz, y una energía que va se difundiendo, y en cada vez es una totalidad, pero él mismo no sabe cuál será la próxima totalidad. Entonces, él es misterio, nosotros somos misterio, pero Dios mismo es misterio. Y para Él mismo. Por eso es una realidad siempre abierta, siempre nueva. Cada totalidad es diferente. Y nosotros vamos a participar de eso. Por eso lo que somos, nunca lo sabemos totalmente. Vamos descubriendo a lo largo de la vida. Es como decir, esta historia no termina. Esa historia no termina. Por eso eternidad es una historia que no termina. Es un film que siempre sigue y cada vez mejor. Leonardo Boff, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muy bien, gracias. Y fue una alegría abordar temas que no se suele abordar normalmente. Y abordamos temas, yo creo, profundos, que van a la esencia de la vida, de la religión. Y te agradezco por la inteligencia de las preguntas. Gracias, y esperemos que a los amigos de La Máquina de Pensar, bueno, se queden pensando, que esa es la idea, ¿no? Sí. Esa es la idea, ¿no? Gracias. Lo problema nuestro es que sabemos mucho, pero no pensamos lo que sabemos. Tenemos que pensar lo que sabemos, porque todo está en el Google, todo es el saber, pero el Google no piensa, solamente nosotros pensamos. Entonces tenemos que pensar lo que sabemos para apropiarnos, para hacer la crítica, para sermos mejores, para tener un horizonte más abierto. Eso es la tarea del pensamiento. Muy bien, gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. En nuestro espacio, cuando pasa por la voz, vamos a escuchar al poeta chileno José María Mehmet. El tren. En las tardes soleadas y otoñales, los viejos abren las ventanas y salen de sus casas. Atisbar el tiempo no es un mal oficio. Cada viejo se sabe un pasajero y como tal se inclinan en andenes, tuercen cuellos como gansos, aunque duela y amenace la tortícolis. Otear por donde viene el tren en esta tarde, aunque sepan horario, rumbo, es enfrentarse al pasado. Cuando escuchan el silbido, vuelven prestos a ser jóvenes, mozos y presos de arrebatos, se van a rosedales en busca de muchachas. Pese al tiempo, pese al paso del tiempo, las doncellas aún son bellas y en la casa los esperan cuando dejan de soñar. Es así el paisaje en estas tardes. Unos recuerdan, otros ya no recuerdan, pero todos ven pasar el tren como una flecha hacia el futuro. El vuelo. Las noches para mí son gansos salvajes y viajo con ellos. Me siento bien volando. Algún lugar nos espera al fin del viaje, pero decidiremos en vuelo cuál es el lugar. Metro cuadrado. Antes de proteger mi metro cuadrado, les explicaré que un metro cuadrado equivale a 1.000.000 de milímetros cuadrados. El tamaño de una celda es de 10.000 centímetros cuadrados, es decir, pasar 20 años en esas dimensiones por querer terminar con el apartheid puede ser intolerable. En 100 decímetros cuadrados, Mandela pensó un país y nos enseñó a no menospreciar el espíritu humano. La historia puede comenzar en una celda y puede cambiar al mundo. Cavafis. ¿Qué pasará cuando los animales, los insectos, las plantas, los peces, el aire, que ya están aburridos de los seres humanos, se levanten? Ya no será Trotsky, Rosa Luxemburgo o el Che los responsables. Ninguna medida que tomemos podrá evitar que las células estallen, que revoluciones físicas y químicas avancen sobre el Rin, Nueva York o el desierto de Atacama. Árboles gigantescos se desplomarán para matarnos. Volcanes nos perseguirán al territorio que vayamos. La muralla china no podrá impedir que los ejércitos de parásitos avancen. Millones y millones de bacterias y virus en lucha no podrán ser detenidos. Volverá a caer la línea Maginot. No habrá ningún país, por más poderoso que sea, capaz de vencer a la madre de todas las guerras. Ya está claro que la existencia humana es el fracaso de la evolución. El universo es grandioso. Hay que impedir que una nave despegue de la Tierra con algo de nosotros, los bárbaros. Poetas. Brodsky fue acusado de parasitismo social, Pound de traición a la patria, Hernández se pudrió en la cárcel, Lorca fue fusilado y desaparecido, las poetas Bitnik fueron encerradas en psiquiátricos, Pushkin murió en un duelo, a Nassim Hikmet se le reventó el corazón de cárcel y de exilio, Javier Heró fue baleado atravesando un río,
Otto René Castillo y su gran amor Nora Pais fueron quemados vivos. Rugama gritó fuerte hacia el futuro: que se rinda tu madre. Roque Dalton estudió en la Universidad de Chile, sí, en Chile, y fue asesinado por sus propios compañeros del ERP en El Salvador, acusado de revisionista. De Roca se pegó un tiro. Violeta se pegó un tiro. Víctor Jara recibió más de 40 tiros y le quebraron las manos, pero Víctor era más poderoso y sobrevivió. Ahí está, en todas las mesas de Chile, tocando su guitarra, cantando. Alfonso Alcalde se ahorcó en Tomé. Armando Rubio cayó 6 pisos. Rodrigo Lira se cortó las venas en Latina. Neruda fue inyectado y asesinado. José Emilio Pacheco se golpeó la cabeza por casualidad y el derrame cerebral no cejó. Carlos Pessoa Vélez es una tarde en el hospital. Alfonsina Storni se arrojó sobre una escollera consumida por el cáncer. Jamás caminó por la blanca arena que lame el mar. ¿Qué te espera, Mehmet, en esta calle tan fría que es el futuro? Y un último poema. La memoria es redonda. A los 9 años compré mi primera pelota de fútbol, y única, por cierto, la que siempre había soñado y que mis padres no podían obsequiarme. Era redonda, con 32 cascos hexagonales y pentagonales. Ahorré durante semanas el dinero que gané trabajando en un mercado, subiendo y bajando sandías de camiones. En esa época no tenía idea, y tampoco Colón, que descubrió en su segundo viaje a América que los indígenas jugaban el tlastli, el fútbol de hace 1500 años atrás, el por qué la pelota era redonda, el por qué era de caucho, el por qué daba bote y no pinchaba. Digo esto porque aunque hable de fútbol o de mi primera pelota, no hay que olvidar el compromiso con la historia, el significado de las palabras en el tiempo, la importancia de nuestro pasado. Salí de casa y comencé a llamar a mis amigos. En la pobreza, una pelota de fútbol es como un planeta, o más bien como el sol. Se abrían las puertas de las casas, de toda la cuadra salían mis amigos dispuestos a darle a la de cuero. Pero hubo mala suerte en ese encuentro. Así como consigna la historia que Moctezuma perdió 2-3 contra Texcoco con ayuda del árbitro, así también en nuestra historia se debe consignar que ese balón nos fue robado como nos fue robada la tierra. Después de un tiro libre y después de romper un vidrio de la casa de un terrateniente, el balón nos fue devuelto. Años después le expropiamos sus fundos, sus haciendas. Eran años donde el futuro ya no era nuestro y Allende estaba vivo. El pueblo gritaba: venceremos, y Colo-Colo jugaría 3 partidos la final de la Libertadores. Todavía el Estadio Nacional era un campo de fútbol, no era un campo de concentración. Nosotros perdimos el partido y nuestros jugadores están muertos. Pero los vivos seguimos concentrados para el encuentro de revancha.